Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para seguir estudiando el mensaje de salvación que Dios ha dispuesto para este tiempo de gracia. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación que Dios ha dispuesto, que es enteramente por fe y gracia, una salvación completa que el ser humano pecador necesita en este tiempo para poder enfrentar los males que se están desarrollando en nuestro mundo y poder también estar preparados para la segunda venida de Cristo, porque los creyentes lo único que podrán llevar de este mundo al cielo en la segunda venida de Cristo es un carácter perfecto a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Una vida exenta, libre de pecado. Una vida de pureza, de limpieza y de santidad. Toda esa preparación es obra del Espíritu Santo en el creyente. Por eso estamos estudiando en este tiempo esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 388 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Nuestro objetivo es comprender claramente cómo el creyente puede ser justo, cómo un cristiano puede ser santo, perfecto, limpio, puro y tener una vida enteramente consagrado a Dios. Esta obra es totalmente obra del Espíritu Santo. La vida cristiana se inicia con el arrepentimiento y aceptar a Cristo, y el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en el creyente, dándole una vida nueva, una vida espiritual, lo cual es producto del nuevo nacimiento del Espíritu. Allí comienza la obra del Espíritu Santo en el creyente, dentro del creyente. A eso se llama salvación en Cristo Jesús. Desde que el creyente acepta a Cristo verdaderamente, entregando su vida y entregando todo lo que tiene, entonces el Espíritu Santo comienza esa obra de santificación. Tanto el perdón y la santificación tienen su inicio al principio. Es una obra inseparable, la justicia imputada y la justicia impartida. Esa obra de preparar al creyente en Cristo Jesús, cuerpo, alma y espíritu, es obra del Espíritu Santo. La parte del creyente es mantenerse en fe. La fe debe crecer. Y la fe es el que mantiene unido a Cristo. Por eso Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, Cristo por medio del Espíritu Santo lo va preparando, lo va educando, lo va disciplinando
y lo va conduciendo al verdadero hombre espiritual, creado a imagen y semejanza de Dios. A eso se llama la preparación para los días finales, la preparación para predicar el Evangelio y la preparación para la venida de Cristo. Todo es obra del Espíritu Santo. Pero el ser humano carnal, natural, entiende mal. Cuando la Biblia dice, prepárate, oh Israel, para venir al encuentro de tu Dios, entonces el ser humano piensa que puede prepararse. Por eso los líderes, los predicadores, los maestros de la religión, ¿qué dicen? Hermanos, dice, hay que prepararse. Incentivan a la carne, al orgullo, al yo, dando a entender como que el ser humano puede prepararse, como que el ser humano puede hacer los cultos, puede ir a la iglesia, puede hacer obra misionera, puede practicar lo que la Biblia enseña. Así desvían la atención de la obra del Espíritu Santo y lo concentran en el ser humano egoísta, en el yo, en el hombre carnal. Por eso el cristianismo no tiene poder. Por eso el cristianismo no tiene el carácter de Cristo y no puede seguir predicando el Evangelio con poder. Allí está el resultado, el fruto de comprender equivocadamente la palabra de Dios. Entonces necesita volver al método correcto de santificación, volver a las sendas antiguas, como los creyentes en el tiempo antiguo vivieron una vida perfecta, una vida santa, una vida justa. El libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de que por fe vivieron una vida consagrada a Dios y fueron poderosos. La fe produjo sus frutos y sus resultados. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué hoy en día el cristianismo no tiene esa forma de vida? ¿Por qué en la experiencia no se demuestra esa victoria sobre el pecado, sobre el mal? La Biblia allí nos habla de Abel. Por la fe, Abel ofreció, dice, un excelente sacrificio. Hoy en día, ¿por qué los cristianos no podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Y por qué no podemos poner sobre el altar todos nuestros bienes y todo lo que tenemos como un sacrificio para el Señor? Es por falta de fe. El creyente hoy por hoy no confía en Dios. Necesita fe. La fe lleva a unirse a Dios. Y una vez que uno está unido a Cristo, entonces es santo, es justo. En los estudios anteriores hemos dado por lo menos un texto bíblico que justifique esa santidad. Está en Romanos capítulo 11, versos 16 al 24. Allí tenemos la lección del injerto. Pablo quiere hacernos comprender con el injerto
Si el creyente, dice, es injertado en Cristo que es santo, entonces la rama injertada será santo también, dice. Una vez que entonces el creyente se une con Cristo y por la unión resulta una nueva vida, entonces el nuevo creyente nace pues santo. Por la fe, dice Enoc, fue traspuesto al cielo sin ver la muerte, porque tenía una vida santa. Y solamente un santo puede ver a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la Biblia. Enoc llegó a ser santo y realmente fue traspuesto al cielo. Y así podemos nosotros encontrar por la fe Noé. Noé quiso por la fe, preparó el arca y salvó a su familia y condenó al mundo. La justicia dice que viene por la fe. Por la fe Noé entonces 120 años predicó el Evangelio activamente todos los días y invirtió todos sus bienes para construir el arca. Hoy en día esa arca representa a Cristo. Cristo es el refugio. Cristo es la salvación. En estos últimos días de la historia de este mundo, la humanidad no encontrará refugio en ninguna parte, porque el mundo será presa de las bestias. Apocalipsis representa a los poderes de este mundo con las bestias. ¿Y quién podrá escapar de todos esos males que sobrevendrán a este mundo? Solo por fe podemos nosotros, como Noé, invertir todo lo que somos y lo que tenemos para tener salvación en Cristo. Por la fe también Abraham fue perfecto, porque andaba, dice, con Dios. Es el padre de la fe. Así la Biblia nos va presentando cómo un creyente puede ser santo, limpio, puro, para vivir solamente para Dios. Por la fe también encontramos que Isaac, Jacob, José, Moisés, y así podemos seguir enumerando a los santos que vivieron en este mundo. Por la fe, dice también Daniel, sus compañeros. Y así entonces la Biblia está lleno de creyentes como nosotros que por la fe llegaron a ser santos, por fe y gracia. Entonces, hoy la invitación está en pie. En el estudio anterior hemos estudiado 3 ejemplos. El Espíritu Santo trabajó hasta el último momento para poder impresionar y llevar para que puedan aceptar a Cristo el verdadero Salvador a los judíos. Después que ellos asesinaron a Cristo, aún los discípulos siguieron dándole la última invitación. Pablo iba de iglesia en iglesia de los judíos para salvar a sus hermanos judíos, pero le persiguieron y lo
y lo quisieron también quitarle la vida a Pablo. Pero Dios lo libró y lo llevó a Roma para predicar el Evangelio. Así la nación judía rechazó el llamado del Espíritu Santo y rechazó la obra del Espíritu Santo que estaba esperando para poder cambiar la vida de los judíos, así como cambió la vida de Pablo, así como cambió la vida de Simón, fariseo el leproso. Los fariseos también pueden salvarse, pero si es que aceptan el llamamiento e invitan y dejan entrar a su corazón para que el Espíritu Santo realice esa obra de cambio, de santificación. Pero, como en la historia hemos visto, el pueblo judío rechazó como nación, como organización, como iglesia. Hoy también el mundo religioso, que está dividido en iglesias, también está a punto de rechazar. Hoy vamos a continuar estudiando cómo en toda generación sucesiva ha sido rechazado la obra del Espíritu Santo. Dios ha dispuesto entonces un plan de salvación seguro y fácil. Pero los seres humanos, los líderes, los maestros lo han convertido en difícil la salvación, porque amontonan una serie de normas, órdenes, preceptos, mandatos, cargas. Claro, lógico, todos los mandatos de los líderes están basados en la Biblia, pero no es la forma correcta de que el cristiano sea preparado así. Los líderes religiosos están usurpando la función del Espíritu Santo. Dios ha dispuesto al Espíritu Santo para llamar a los pecadores, y Dios ha dispuesto el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le indique el deber al creyente espiritual en su mente, en su conciencia. La conciencia es la voz de Dios. Si el Espíritu Santo mora en el creyente, el Espíritu Santo le indicará el deber. Y no solamente le indicará el deber, si el creyente libremente acepta cumplir el deber, el mismo Espíritu que mora en él, con su gracia, le dará, dice, poder, fuerza, sabiduría para cumplir. Y no solamente le dará todo lo necesario para cumplir la orden, es decir, la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo, que es representante de Cristo, trabajará juntamente con el creyente y hará la obra de la obediencia en el creyente. Así entonces, todo creyente puede cumplir a perfección, al 100%, cada orden, cada mandato, cada enseñanza de Dios. El medio para cumplir entonces es el Espíritu Santo obrando en el creyente. No es por mandato de hombres, no es por mandato de líderes. En vano hoy en día los líderes se esfuerzan y quieren hacer cumplir a los feligreses. En vano imponen cargas, imponen leyes, de tal manera que los creyentes aprenden a obedecer al líder, al maestro, al dirigente, y esa obediencia se torna en una costumbre, y una costumbre se torna en una tradición. Hoy el cristianismo, muchos cumplen la ley por tradición, otros por costumbre, pero Dios no quiere esa forma de cumplimiento. Dios ha dispuesto al Espíritu Santo para que pueda obrar ese cumplimiento en el creyente,
pero siempre en cuando que el creyente esté dispuesta a someterse a la obra del Espíritu Santo. Esa obra es lo que los judíos rechazaron. Testimonio para Ministros, página 75, dice: «Cuánta paciencia tuvo Dios con la nación judía al soportar sus murmuraciones y rebeliones, su transgresión del sábado y todos los demás preceptos de la ley». El Señor declaró repetidamente que los judíos eran peores que los paganos. Entonces, los judíos que cumplían la ley estrictamente, celosamente, ¿por qué cumplían? Porque los sacerdotes los imponían. Por eso, no es malo cumplir, obedecer la palabra de Dios. El método incorrecto, la forma incorrecta, lo malo es obedecer, o sea, cumplir queriendo obedecer a los líderes, a los maestros, a la iglesia. No, el cumplimiento tiene que venir dirigido por el Espíritu Santo. Si usted, hermano, hermana, si el que les habla también, si el Espíritu Santo pone un deseo ardiente de hacer algo, de cumplir algo, y lo cual está en la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo le está indicando el deber en su mente, en su conciencia. Entonces es momento de obedecer, estar dispuesto a cumplir. Entonces, si uno toma la decisión de hacerlo, de cumplirlo, el Espíritu Santo lo llenará de gracia, de poder, de fuerza, de sabiduría, y el mismo Espíritu lo impulsará. El mismo Espíritu lo llevará a cumplir. Ese es el método correcto. Pero los judíos, pues, querían cumplir por método humano, por método del mundo. Por eso dice, su transgresión del sábado y todos los demás preceptos de la ley se manifestaban. Ellos estaban guardando el sábado, pero su corazón estaba lleno de odio, de rencor, descontento contra Roma y contra Cristo. Por eso aquel sábado que en Nazaret Jesús tomó el libro de Isaías y dijo, el Espíritu de Jehová es sobre mí. Y dijo, esta profecía se ha cumplido. Y como en pleno sábado los judíos estaban con un corazón carnal, humano, egoísta, un corazón de ira, se llenaron de ira y lo sacaron a Jesús de empujones y querían despeñarlo en un barranco. Y Jesús dice que desapareció de en medio de ellos y se fue. Así, hoy en día, los religiosos no pueden vivir una vida de paz, una vida de amor, una vida de gozo. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios en el corazón. La ley solamente está en la mente, de memoria, pero el Espíritu Santo no ha impreso la ley en el corazón, en la mente. Por eso necesita nacer del Espíritu. Y todo eso acontece constantemente. El escrito dice, cada generación excedía a la precedente en culpa. El Señor permitió que fueran llevados en cautiverio, pero después de su liberación, sus requerimientos fueron olvidados. A los cumplidores de la palabra de Dios, así en vida externa, humanamente, carnalmente, por imposición de los líderes, el Señor los deja que sean llevados en cautiverio. Por eso hoy el mundo religioso está esclavizado por el mundo.
los poderes de este mundo, lo manejan a su manera, lo hacen trabajar día y noche, lo hacen estudiar día y noche, y aún ahora le prohíben que se reúnan en sus iglesias. Esa es la triste historia del mundo religioso moderno. ¿Por qué está aconteciendo eso? Por falta de aceptar el llamado del Espíritu Santo y por falta de aceptar que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y tome posición, haga la limpieza de cuerpo, alma y espíritu y de las cosas de este mundo y pueda comenzar una nueva vida. Eso es lo que está faltando. Todo lo que confiara a este pueblo judío para que lo guardase como sagrado era pervertido y o desplazado por las invenciones de los hombres rebeldes. Entonces los líderes del pueblo también son rebeldes. ¿Por qué son rebeldes? Porque no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Se han rebelado, se han separado. Y ahora amontonan todas las normas de la palabra de Dios a los creyentes. Por eso Cristo les dijo en sus días: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple? Y esos eran los hombres que se erigían como jueces y censores de aquellos a quienes el Espíritu Santo estaba impulsando a declarar la palabra de Dios al pueblo. San Juan 7, 19 al 23 hasta el 28 y San Lucas 11, 37 al 52. Jesús, ¿qué les dijo? ¿No os dio Moisés la ley? Ninguno de vosotros cumple la ley. Cumplir la ley, la palabra de Dios, no es en vida carnal solamente externamente, sino la ley se debe cumplir de corazón. Por eso el Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas, donde dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios lo que quiere para el ser humano es que pueda cumplir la ley de todo corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su alma. Pero con el corazón los judíos no cumplían. Su corazón, como hemos dicho, estaba lleno de odio, de rencor, de egoísmo, de avaricia, de orgullo. Si hoy también el cristianismo está con un corazón lleno de odio contra el mundo, odio contra los mensajeros, descontento, ira, pero son líderes, son buenos religiosos externamente, entonces se está repitiendo la historia de los judíos. No solamente podemos aprender de los judíos que estaban mal y terminaron mal. También para este tiempo final, en el periodo de la iglesia Laodicea, repitieron la misma historia los adventistas guardadores de la ley como los judíos. Es interesante estudiar la historia, porque el que desconoce, dice la historia, indefectiblemente está condenado a repetir. El que no conoce la historia va a repetir esa historia. Si usted, hermano, si yo también, desconozco toda la historia, cómo se rechazó la obra del Espíritu Santo en 1888, porque Dios dice estaba comenzando a derramar
la lluvia tardía. Las primeras gotas de la lluvia tardía comenzaron a caer en 1888. Pero ¿qué aconteció? El pueblo adventista lo llamó de fanatismo. Aquellos que estaban recibiendo esas gotas de la lluvia tardía comenzaron a consagrar sus vidas y comenzaron a dedicar sus bienes y a dedicarse a predicar el Evangelio. Y lo llamaron de fanático, lo llamaron prácticamente de que estaban locos, abandonando su familia, su trabajo y todas las cosas de este mundo. Y así rechazaron la obra del Espíritu Santo, no quisieron aceptar ese mensaje. Para eso fue escrito esa historia como advertencia. En el libro Testimonio para Ministros, página 79, vamos a leer qué aconteció en 1888, para que nosotros no podamos repetir hoy en día. Dice así: los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. ¿Quién es el que controlaba la mente de los adventistas en 1888 hasta el día de hoy? Satanás controla, dice. Pero un adventista, un cristiano verdadero, debería estar controlado y gobernado por el Espíritu Santo. Pero como no quieren que el Espíritu Santo gobierne su vida, porque el Espíritu Santo lo va a liberar, lo va a desprender de su estudio, de su trabajo, de su vida y de todas las cosas de este mundo, entonces por eso el creyente no quiere aceptar al Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo va a dividir a su familia, porque generalmente toda la familia no quiere aceptar. Toda la familia no quiere dejar los estudios de este mundo, los trabajos de este mundo, las actividades de este mundo, no quiere. Entonces el Espíritu va a dividir. Y como no quiere división en la familia, entonces no aceptan el Espíritu Santo. Y Satanás, dice, los controla su vida. Algunos han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al mundo. Así que, ¿qué espíritu tenían los adventistas en 1888? Espíritu de odio contra los mensajeros y el mensaje. En otras palabras, espíritu de odio contra los pastores Jones y Wagner y contra Elena White. Por eso la hermana White claramente dice, en 1888, en el Congreso de Minneapolis, ella dice: yo quedé sola. Ningún pastor, ningún delegado, ningún hermano dijo: hermana, yo estoy con usted. Usted está en lo correcto. Me desampararon y estuve sola, dice. Y contra los mensajeros Jones y Wagner, todos los delegados, todos los pastores, más de 90 pastores, hablaban contra él, le criticaban, le trataban mal, le ponían apodos, se burlaban. Todo eso, dice, Dios me reveló cómo en sus habitaciones los delegados hablaban contra los mensajeros y contra el mensaje. Entonces entendí, dice ella, que todos tenían un espíritu de odio, un espíritu de descontento, un espíritu malo. Por eso entendí de que el espíritu del mal controlaba sus mentes. Comenzaron, dice, esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más,
porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar gloria a Dios y reivindicar la justicia. Continuaron con el mismo espíritu, llenos de envidia, de celos y malas sospechas, como los judíos. Así que el pueblo adventista repitió la misma historia de los judíos hasta el día de hoy. Pero muchos dirán, no, dice, ya nosotros hemos aceptado, dice, el mensaje. Nosotros ya no estamos rechazando, dicen muchos adventistas. Pero la pregunta es que cada uno debemos responder. Si realmente hemos aceptado el mensaje de la justicia de Cristo, que significa aceptar a Cristo, que significa aceptar la gloria de Cristo, el carácter de Cristo. Pero la palabra de Dios dice, el que acepta a Cristo y nace a vida nueva y tiene la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, está ya apto, preparado, habilitado para iluminar el mundo con la gloria de Dios y así dar cumplimiento a la profecía del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Entonces la pregunta es, los adventistas, sean pocos o muchos que aceptaron ya este mensaje, ¿dónde están iluminando el mundo con la gloria de Dios? ¿Ya tienen el carácter de Cristo? ¿Un carácter manso y humilde de corazón? ¿Un carácter lleno del amor de Dios, que el amor los constriñe para salir al mundo a demostrar su amor al prójimo? Ya está ocurriendo, ya está manifestándose esa obra de iluminar el mundo. Si está así, entonces realmente, gloria a Dios, que ya muchos están aceptando. Y nosotros necesitamos unirnos a ellos. Si es que también nosotros aceptamos a Cristo, al Espíritu Santo, para que nos prepare cuerpo, alma y espíritu. Pero en Minneapolis, ¿qué aconteció? Comenzó la obra satánica. Y hasta el día de hoy, si es que comenzó, esa obra continúa. Pero el Señor todavía tiene misericordia y ha alargado el tiempo. ¿Cuántos años han pasado desde 1888? 133 años, si no nos equivocamos. Más de 120 años. Noé predicó 120 años. Pero este mensaje está siendo predicado 133 años y todavía no se acepta como debe ser. Quizás algunos están aceptando a medias, pero no se acepta. Continuaron, dice, con el mismo espíritu, llenos de envidia, celos y malas sospechas, como los judíos. Entonces alguien preguntará, ¿cómo podemos salir de ese estado de rechazo? La respuesta es sencilla. Necesitamos, primero, conocer la historia, cómo se rechazó. Y dos, necesitamos conocer cómo ese mensaje de la justicia por la fe se predicó. Y todas las prédicas, ¿dónde están? Están registrados en los libros. Los pastores Jones y Waggoner dejaron muchos libros escritos. Si hoy en día un adventista, un líder adventista, no se interesa, no pide, no busca, no estudia por lo menos todos aquellos libros, cómo se predicó el mensaje de la justicia por la fe, prácticamente está rechazando el llamado de Dios,
está rechazando el llamado del Espíritu Santo. Entonces, si tu hermano, si yo también quiero aceptar a Cristo, aceptar ese mensaje, primero tengo que conocer el contenido. ¿Y el contenido dónde está? Los hermanos que ya han estudiado nos pueden responder. Allí tenemos el libro El Pacto Eterno. Ahí está la promesa de la salvación. ¿Cuáles son las condiciones para aceptar la promesa gratuita de la salvación? Todo un libro completo que escribieron en 1888 los mensajeros de la justicia por la fe. Y luego tenemos lecciones sobre la fe, cómo es tener una verdadera fe. Y luego escribieron libres para siempre, cómo podemos quedar libres de pecado, así como Cristo, que hoy el cristiano puede vivir sin caer en el pecado, sin caer en tentación, así como Cristo se mantuvo firme sin caer en el pecado. Un cuarto libro, la perfección cristiana. Un cristiano puede vivir perfectamente como Cristo. ¿Cómo? Ahí ese libro nos explica. No es vivir perfecto en vida carnal, en naturaleza carnal, con corazón egoísta, no. El hombre carnal, el hombre viejo, no puede ser perfecto. Por eso, la teoría del mundo es, y la teoría también de los religiosos es, que somos imperfectos, no podemos ser perfectos. Teoría satánica. Pero los mensajeros claramente enseñaron con la Biblia y con los libros del Espíritu de Profecía que el creyente puede vivir una perfecta vida como Cristo. ¿Pero cómo? Tiene que aceptar a Cristo y aceptar la justicia de Cristo. La vida de Cristo debe ser implantado en el creyente. Y el creyente puede vivir perfecto en la vida de Cristo, no en vida carnal, no en vida humana. Ahí está el libro, hay que estudiar. Pero hoy los religiosos no quieren estudiar. Se niegan a estudiar. Dicen, yo ya sé, yo conozco el mensaje de la justicia por la fe. Pero si conoce, ya aceptó y tiene a Cristo, si así fuera, el Espíritu Santo le estaría haciendo dar el fuerte pregón. ¿Y por qué no puede dar el fuerte pregón? ¿Por qué tiene miedo de salir y visitar hospitales, cárceles, hogares donde hay enfermos, hay hambrientos? ¿Por qué no puede visitar como Pablo? Pablo aún se aventuró ir a la sede en Jerusalén, al templo. Pablo iba de iglesia en iglesia de los judíos. ¿Por qué hoy no podemos ir a las iglesias? Pero Satanás es tan astuto que ha cerrado las iglesias. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe en qué ciudad, en qué calle, en qué casa viven los religiosos que están esperando de hambre. Y el Espíritu nos puede llevar. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no nos va a llevar ni nos va a indicar nuestro deber en la mente, en nuestra conciencia. Esa es la falencia, esa es la falta del cristianismo de hoy. Necesitamos entonces el Espíritu Santo. Es el representante de Cristo. El que recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Y su obra del Espíritu Santo, su primera obra en el creyente, es engendrar nueva vida y desechar la vida antigua. Ahí comienza la obra del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo al nuevo creyente lo prepara, lo instruye, es el maestro, lo educa en la obra médico-misionera.
y una vez que está educado, apto, así como Moisés fue educado en el desierto por el Espíritu Santo, ahora lo vuelve a llevar a Babilonia, a las ciudades, a las poblaciones, con el poder de Dios para rescatar a otros que están sin Cristo, sin esperanza, sin salvación. Así funciona el mensaje de la justicia por la fe. Sigamos adelante. La página 89 de Testimonio para Ministros. Este mensaje es para los ministros, para los misioneros. Dice así: pregunto a los que ocupan puestos de responsabilidad en Battle Creek. En Battle Creek estaba la sede de la Conferencia General del Pueblo Adventista o Corporación Adventista, y pregunta a ellos hasta el día de hoy: ¿qué estáis haciendo? ¿Le habéis dado al Señor la espalda y no el rostro? Debe haber una limpieza del corazón, de los sentimientos, de las simpatías, de las palabras, con referencia a los asuntos más importantes. Jehová Dios, la eternidad, la verdad. ¿Cuál es el mensaje que ha de ser dado en este tiempo? Pregunta a los líderes adventistas. Es el mensaje del tercer ángel. Pero la luz que ha de llenar toda la tierra con su gloria ha sido despreciada por algunos que pretenden creer la verdad presente. Ahí está. Así que el mensaje del tercer ángel ha sido rechazado, dice. ¿Por qué ha sido rechazado el mensaje del tercer ángel? Porque el cuarto ángel comenzó su obra en 1888. Dios mandó ese cuarto ángel de Apocalipsis 18 que ha de iluminar toda la tierra con la gloria de Cristo. Vino para poder levantar a los tres ángeles. El pueblo adventista que tenía el cometido de predicar a los tres ángeles, al rechazar a Cristo, esos tres ángeles quedaron sin fuerza. Y Dios mandó el cuarto ángel en 1888 para levantar a los tres ángeles. Pero la pregunta dice, como hemos leído, ¿cuál es el mensaje a ser dado en este tiempo? Es el mensaje de los tres ángeles con el poder del cuarto ángel. Eso es lo que el pueblo adventista no comprende. Esa es la verdad presente. Cuidad, dice, cómo lo tratáis. Quitad vuestro calzado de vuestros pies, porque estáis en tierra santa. Guardaos de transigir con los atributos de Satanás y arrojar menosprecio sobre la manifestación del Espíritu Santo. Yo sé solamente que algunos ya ahora han ido demasiado lejos para volver y para arrepentirse. El adventismo ha ido demasiado lejos. Muy pocos son los que están de hambre esperando, dispuestos a aceptar. La mayoría, dice, tiene los atributos de Satanás, de despreciar, de menospreciar, de oponerse y no querer escuchar ese mensaje. Hoy en día, ya Jones y Waggoner ya no están predicando para escuchar, pero dejaron los libros. Ahí están los libros, hemos mencionado. ¿Cuáles son esos libros? El Pacto Eterno, Lecciones sobre la Fe, Libres para Siempre, La Perfección del Carácter Cristiano, y luego viene comentario o estudio sobre el libro de Romanos y sobre Gálatas, versículo por versículo. Porque Gálatas y Romanos, Pablo lo dedicó para presentar el mensaje de salvación por fe y gracia. Allí está
el mensaje de salvación por la fe en Cristo, no salvación por la ley. Pablo claramente dice, el pueblo de Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó justicia, fracasó. Entonces dice, la salvación no es por obras de la ley, sino es enteramente por fe y gracia. Pero termina diciendo Pablo, pero anulamos la ley por aceptar y presentar de que la salvación es enteramente por fe y gracia en Cristo. En ninguna manera, no anulamos la ley. La ley queda exaltado, dice, porque el nuevo creyente que aceptó a Cristo por fe y gracia y nace a vida nueva con la ley de Dios en el corazón, ahora su vida es exaltar la ley. Con su experiencia, con su carácter, exalta la ley, porque vive una vida sin pecar, vive una vida perfecta en Cristo, vive una vida santa. Entonces, la ley es exaltado. Necesitamos estudiar esos dos libros, de Romanos y Gálatas, de Jones y Waggoner. Y así tenemos otros libros y muchos sermones que escribieron. Hay más de 100 sermones que cada uno puede encontrar en Internet. Si usted no tiene esos libros, vaya a Internet, a una cabina de Internet y entre www.libros de 1888. Allí va a salir cientos, miles de libros, pero usted escoja los libros de los pastores Jones y Waggoner. Ahí están. Entonces, pero si usted no quiere hacer eso, entonces usted está rechazando a los mensajeros y al mensaje. El que se desiste en investigar esos libros, en estudiar esos libros de la misma fuente, de automáticamente está rechazando a Cristo, rechazando la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está llamando, le está queriendo llevar a conocer el mensaje, pero está rechazando. Testimonio para Ministros, página 90. El Espíritu de Dios se está apartando de muchos de entre su pueblo. Así que el Espíritu de Dios comenzó a apartarse del pueblo adventista. Y hay otro escrito en Servicio Cristiano que dice que algún poder cortó el cable que unía, dice, a Cristo, al Espíritu Santo, al pueblo adventista. Y el pueblo adventista se fue a la mar del mundo sin mapa ni compás. Muchos han entrado en senderos oscuros y secretos y algunos nunca volverán. Así que el pueblo adventista, muchos están en senderos oscuros y nunca volverán. Solo hay poquísimos, dice, pocos, contados, dice, que están gimiendo y clamando, y hoy el Señor llama que se unan esos sinceros, esos pocos fieles, con todos los sinceros fieles de todas las iglesias, para que se aliste un pueblo, una iglesia triunfante para dar el fuerte pregón. Nunca volverán, continuarán tropezando hasta su ruina, han tentado a Dios, han rechazado la luz, ya han recibido toda la evidencia que había de serles dada y no les han hecho caso. Hasta hoy no hacen caso. Si alguien les dice, hay que estudiar esos libros, no hacen caso. Han elegido las tinieblas antes que la luz y han contaminado sus almas. Ningún hombre o iglesia puede buscar la compañía de los amadores del placer y revelar al mismo tiempo que aprecia la rica corriente que el Señor ha enviado para aquellos que tienen una fe sencilla en la palabra de Dios. Creyentes que les
les gusta el mundo, aman los placeres del mundo, imposible, dice, que busquen la luz por fe. El mundo está contaminado, corrompido, como en los días de Noé. El único remedio es creer en la verdad, aceptar la luz. El mundo, ¿cómo está? Está corrompido y contaminado como en los días de Noé. ¿Cuál era el mayor pecado en los días de Noé? Comer y beber, y darse en casamiento, y las amalgamaciones. 3 pecados grandes. Hoy también el mundo vive para comer y beber. La alimentación del mundo está totalmente malogrado. Aún las frutas, las verduras, los cereales están malogrados. No solamente Satanás convirtió los cereales y las frutas en bebidas alcohólicas, sino que ahora, ¿qué ha hecho? Ahora genéticamente ha modificado las verduras y las frutas y los cereales. Igual que en los días de Noé. Hoy también el mundo prácticamente está contaminado también con la ciencia. Si habláramos de las vacunas, no necesitamos hablar. Ustedes pueden encontrar hay pocos hombres que dicen la verdad, los científicos. Ahí está. El único remedio es creer en la verdad, aceptar la luz. No hay otra solución, no hay otro remedio, no hay otro escape en este tiempo. Pero ¿cómo vamos a aceptar la verdad, aceptar la luz si no conocemos? Por eso necesitamos estudiar todos los libros de Jones y Waggoner. Y luego necesitamos estudiar todos los libros del espíritu de profecía. Aquí nosotros ya estamos estudiando 388 estudios en base a la Biblia y los testimonios, el mensaje de la justicia por la fe. La hermana Juárez dice, los encantos incomparables de Cristo. Si comenzamos a estudiar la Biblia relacionando con los testimonios, entonces nos va a encantar Cristo. El mundo ya no nos va a encantar. Cristo nos va a encantar. Imposible separarse de Cristo cuando está encantado. Así como los animales encantan, el gato encanta al ratón y a las aves. Y se entregan, el ratón y las aves se entregan al gato. La serpiente encanta también al sapo o a los pájaros, y los pájaros se entregan a la serpiente. Así es el mensaje de justicia por la fe. El que comprende ese mensaje se entrega completamente a Cristo para ser creado de nuevo, para ser santificado y para ser preparado y para ser utilizado como un instrumento de justicia en las manos del Espíritu Santo con poder y gloria. Ese es el único remedio, no hay otro remedio en este tiempo. Sin embargo, muchos han escuchado la verdad hablada con demostración del Espíritu y no solamente han rehusado aceptar el mensaje, sino que han odiado la luz. Muchos odian la luz. Muchos hoy en día no quieren estudiar esos libros, ni los testimonios, ni los libros de Jones y Waggoner. No quieren. Odian. Esos hombres colaboran con la ruina de las almas. Si usted tiene como líder a esos pastores misioneros que odian esos libros,
esos hombres están colaborando con la ruina de las almas. Usted también se va a extraviar, se va a perder, y los poderes de este mundo le van a destruir en este tiempo en que vivimos. ¿Y cómo los va a destruir? Nos va a destruir si no queremos estudiar ese mensaje. El mundo, los poderes de este mundo, como dice Apocalipsis 18 o Apocalipsis 17, los mercaderes de este mundo nos van a destruir con la alimentación transgénica. Nos van a destruir con la educación del mundo. Nos van a destruir con la economía del mundo. Si tú quieres ganar plata y quieres trabajar y quieres viajar, tienes que estar vacunado. Y vienen otras normas peores todavía, pero nos van a destruir. Esa es la destrucción que nos espera, y la única salvación es Cristo, nuestra justicia. Y se han interpuesto entre la luz enviada del cielo y la gente. Hoy los líderes se están interponiendo. No, dice, no escuchen ese mensaje. No estudien esos libros. Porque saben que los creyentes ya no van a obedecer a los líderes. Esa es la triste historia, la triste noticia. Creyente que aceptó a Cristo verdaderamente, estudió el mensaje de la justificación por la fe, ya no dependerá de los líderes. ¿Y de quién va a depender? La respuesta es sencilla. Va a depender de Cristo, del Espíritu Santo. ¿Y qué van a hacer los líderes? Los líderes, dice ahora, deben ir a buscar a otras almas. El mundo está lleno de almas que están pereciendo sin mensaje. Los líderes deben ir a buscar a las almas en el mundo. Entonces, no es prácticamente el mensaje de la justicia por la fe, no está contra los líderes, contra los maestros o pastores, sino más bien este mensaje quiere liberarlos del trabajo de cuidar iglesias, y quiere más bien que los pastores y los misioneros también acepten ese mensaje y se salven y vayan a salvar al mundo, a dar el fuerte pregón. Pero como los líderes se han acostumbrado a cuidar iglesias, ahí está el problema. Por eso se interponen entre la luz y la gente. No quiere que esta luz llegue para que los creyentes en las iglesias acepten a Cristo y ahora obedezcan solo al Espíritu Santo. Han pisoteado la palabra de Dios y están enfrentando al Espíritu Santo. Qué triste historia se está cumpliendo hoy en día. ¿Qué amonestaciones, qué lecciones más podemos aprender? Muchas. El día de mañana vamos a continuar aprendiendo muchas lecciones más que pueden salvar nuestras vidas de los poderes de este mundo que ya comenzaron su obra en el año 2020. Y no sabemos cómo los acontecimientos se desarrollarán unos tras otros rápidamente. El pueblo de Dios necesita ser preparado por el Espíritu Santo en el corazón. Gracias a Dios, gracias por la amable atención de los hermanos. Será hasta el próximo estudio, Dios mediante. Amén.